Muy buenas tardes y muy bienvenidos al espacio de buena literatura, de buenos libros de Radio Universidad de Salamanca, un espacio que realiza Alberto Sansegundo para nosotros y que ya se encuentra con nosotros además. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola. Aquí estamos una semana más. Aquí Dispuestos estamos. a hablar de buenos libros, ¿no? Sí, enmarcados además en aquel ciclo que anticipaba la semana pasada. La semana pasada, que fue el día 12, el miércoles, en que se emitió el programa, muy cerca pues del 14 de abril, y con aquella excusa, si recuerdan nuestros oyentes, traía un libro con ese título, 14 de abril, Ujú, de Paco Cerdá. Y precisamente, además, para completar la emisión, recomendaba otro del propio autor, el Peón, ujú. con los que delimitaba un arco temporal situados entre 1931, 14 de abril, al que alude el título, es el día de la proclamación de la República, Ujú. 1931 y 1962, que era la fecha, el año sobre el que giraba El Peón, el libro sobre entre otros, Arturito Pomar, aquel niño Ujú. prodigio del ajedrez español. Ese marco de 3 décadas, del 31 al 62, he querido situarlo, conectarlo con dos situaciones de nuestra realidad relativamente recientes. Por supuesto, en la República, y en el 62 estaríamos hablando, porque una fecha, sin más, porque coincide con ese libro, podríamos cifrarlo, en cierto modo, pues el nacimiento o el comienzo de un cierto, bueno, desarrollismo, por franquismo dentro de Franco, diríamos, ¿no? Bueno, Un eso en cierto la desarrollo. década del baby boom también, ¿no? Cuando nacieron Claro. tantísimos Entonces, niños bueno, en España. con ese marco he pensado, lecturas recientes, han salido libros sobre bueno, la guerra civil, la posguerra, y pensé entonces, bueno, organizar un ciclo aquí en todos los libros, un libro con esas recomendaciones que se mueven entre esos dos extremos y que en el caso concreto de hoy, pero también la semana que viene, y quizá alguna más, se van a desarrollar en el centro mismo del arco, es decir, el acontecimiento fundamental de nuestra historia en el siglo pasado, la guerra civil. La De guerra manera que civil. hoy el Alberto, protagonismo. a mí me sorprende hoy mucho y me sorprende gratamente porque me ha traído muchísimos recuerdos la canción que vamos a poner para despedir el programa. Me ha traído muchísimos recuerdos de mi madre cantando esa canción. Bueno, quédense con nosotros porque yo creo que ya solo por eso merece la pena escuchar el programa de hoy de todos los libros. Pero el libro seguro Bueno, que también la merece, así que cuéntanos, ¿de qué libro vas a hablar? sin anticipar, vamos a no desvelar por ahora la canción, pero sí confieso a los oyentes que, claro, yo tengo una edad más que tú, obviamente, ¿no? Pero, claro, yo no he podido, mientras escribía la reseña de los libros que hoy traigo, el libro que hoy traigo, la figura de mi padre saltaba constantemente, ¿no? Precisamente por las referencias de la época, pero en particular la canción. La canción ha sido también un vínculo con ese mundo de una canción popular en la época y que, por tanto, personas de una determinada generación, sus padres, forma parte de su, claro, lógicamente, de su memoria sentimental. Yo pensaba escribiéndolo, qué pena que mi padre no hubiera podido escuchar esa referencia a esa canción en boca de su hijo como complemento musical a una reseña literaria. Una copla bellísima, una copla bellísima. Bueno, pues vamos Bueno, con hablaremos de ella dentro de un Alberto. rato. Entonces, sitúo para nuestros oyentes guerra civil dentro de ese marco temporal, la guerra civil como fenómeno desencadenante bueno, un acontecimiento histórico, como digo, trascendental, a partir de un libro formidable, magistral, una obra maestra, que yo he leído hace años, pero que bueno, ahora he querido recuperar precisamente. Se llama A Sangre y Fuego, de Manuel Chávez Nogales, publicado originariamente en 1937, objeto de muchas reediciones desde entonces. Yo traigo, ya hablaré de la peripecia editorial porque es muy curioso, muy singular. Yo traigo dos de esas ediciones, la de Libros del Asteroide, que es de 2011, y la de la editorial Renacimiento, que quizá es la que más recomiendo, muy bonita, muy bien editada, que es de 2013. Ujú. Cualquiera de ambas, hay una previa despasa. Ahora hablaremos, como digo, de esa trayectoria editorial que es curiosa. En cierto modo, la ostensible presencia de Chávez Nogales en el panorama literario español actual
debe es debida, esa presencia, a Andrés Trapiello. No solo él, antes que él lo recuperó, estoy hablando del libro del 37, ahora hablaremos de cómo aparece en el presente actual, 80 años después, más de 80 años después, cómo aparece en nuestro mercado, digamos, ¿no? Andrés Trapiello, que ya estuvo presente en todos los libros, un libro con sus novelas, con sus poesías y con sus diarios, y que volverá a estar en este mismo ciclo, vamos a llamarlo guerra civilista, de todos los libros, un libro va a volver a aparecer dentro de unas semanas, publicó, yo creo que es el responsable, como digo, de esa recuperación de Chávez Nogales, ¿no? Publicó en el año 94 un libro ya canónico, clásico. Yo no lo tengo en la edición del 94, lo tengo en la edición de 2010, Las armas y las letras, literatura y guerra civil, 1936-1939. Contiene el libro, la edición mía es de Destino, no recuerdo exactamente si la originaria también, la originaria, como digo, del 94, contiene las semblanzas de, bueno, varias decenas de escritores, de intelectuales de esa época, entre 36 y 39. La tesis básica, por simplificar, es una frase típica de Trapiello que desde entonces ha quedado bueno, se cita con reiteración, ¿no? Los escritores de derechas ganaron la guerra, pero perdieron su lugar en la historia de la literatura. Y no se trata tanto de una reivindicación ciega de cualquier escritor de derechas, sino de aquellos que, siendo geniales escritores, o no alineados directamente con, diríamos, el izquierdismo hegemónico desde el punto de vista del relato, obviamente no desde el punto de vista de la tristísima realidad tanto de la guerra como de la posguerra, perdieron su lugar en la historia porque la tesis de Trapiello es que desde el punto de vista de la cultura el relato hegemónico no defiende precisamente. Pienso, por ejemplo, en un escritor que a mí me gusta mucho y que ha venido muchas veces aquí, ¿no? Álvaro Cunqueiro, ¿no? Que he traído muchas veces. Un escritor que incluso yo recuerdo con la camisa falangista, y sin embargo un escritor genial. Chávez Nogales no es un escritor de derechas, pero sin embargo Trapiello nos cuenta que por qué desde 1967 que apareció este libro, no hemos sabido prácticamente nada del autor hasta hace relativamente poco tiempo. Hay un libro sobre Juan Belmonte, sobre el torero, que bueno, tuvo una repercusión en España en los años 60, se dejó publicar incluso en épocas de franquismo, ¿no? Pero en realidad se había perdido su pista hasta el año 1993. En el año 93, desde el punto de vista, digamos, un ámbito académico, una profesora que es la mayor experta sobre la figura de Chávez Nogales, María Isabel Cintas Guillén, una profesora sevillana, publicó la obra narrativa completa de Manuel Chávez Nogales con este título en la Biblioteca de Autores Sevillanos y con la Fundación Luis Cernuda de la Diputación de Sevilla. Ahí apareció, pero en un ámbito muy restringido, muy reducido, con muy poca difusión, que es el ámbito académico. Un año después, Trapiello menciona entre sus semblanzas de escritores de la guerra, se menciona a Chávez Nogales. Y lo menciona de una manera extraordinariamente encomiástica. Dice, y voy a leer un texto de Las armas y las letras, Chávez ni siquiera figura en los diccionarios de literatura, estamos hablando del 94, quizá porque lo tengan por periodista. Lo fue sin duda, pero el nervio de su escritura y un talento ilimitado tendrían que haberle llevado ya, por lo menos, al gallinero del Parnaso, como el excelente escritor que fue. Y habla en particular de un libro suyo en verdad excepcional, tal vez de cuantos haya leído uno sobre la guerra española, el más sorprendente de todos. El título le echaría uno para atrás, a sangre y fuego. El subtítulo es aún más imposible. Héroes, bestias y mártires de España. Pero cuánta belleza, cuánta verdad en esas páginas. Son historias, novelas cortas sobre la guerra y la revolución, escritas y publicadas en el mismo año 37, con una libertad que es infrecuente encontrar en uno o en otro bando. Pues esto es el libro, esta es una primera parte de su aparición en España, de su reaparición en 1993 y 94. En teoría, inicialmente eran 9 historias las que contenía el libro, son 11 ahora porque en las ediciones más recientes, ya en la de Renacimiento de 2013, ya hay estas 2 nuevas historias, 2 más, ya son 11. Se publicaron durante la guerra, originariamente, en periódicos y revistas de América Latina, en Argentina, en México, en Cuba, también en Europa, en Francia, en Inglaterra.
aparecieron en un libro muy pronto, en Chile. La primera edición es de 1937, con la guerra todavía muy viva. En el 37 y en el 38 vieron la luz las traducciones al inglés en Nueva York y en Londres, respectivamente, y a partir de ahí, silencio absoluto en nuestro país, hasta el año 97, como decía, la publicación de la profesora Cintas Guillén, luego el 94 Trapiello, y después de estas dos recuperaciones, diríamos, la académica y la más convencional, el mercado editorial más convencional, varias ediciones. Hay una de 2001, Espasa, prologada por la periodista Ana R. Cañil, luego la de 2011 de Libros del Asteroide, que primera que he mostrado, con un prólogo de la profesora Cintas, y luego también la de 2013, la editorial sevillana, como el propio Chávez Nogales, de Renacimiento, con un estudio introductorio de Andrés Trapiello y también una presentación de la misma profesora María Isabel Cintas Guillén. Yo no A sé mí esta es si la biografía esa, de... Ujú. perdón, No, termina, que tenía una pregunta para ti, pero no, termina dime, dime, dime. conversación. No, te quería preguntar que seguramente quizás la biografía o la postura política de Manuel Chávez Nogales quizás explica el que haya habido ese poco conocimiento de su obra, que haya pasado tantos años silenciado. Obviamente. Esto, Chávez Nogales era, se confesaba, tan antirrevolucionario como antifascista. Y por tanto, durante la guerra, perdió la guerra, desde el punto de vista político, pero en la posguerra tampoco era alguien que pudiera ser fácilmente homologado por el franquismo. No, decía que la edición de Renacimiento, aparte de que incluye estos prólogos, es una edición ilustrada con imágenes que se corresponden con las que se publicaron realmente en las revistas. Por ejemplo, esta de la revista mexicana Sucesos para Todos. Ujú. Eh, Hay imágenes de los artículos originales, las ilustraciones originales en el diario La Nación de Buenos Aires, en la revista cubana Bohemia, en The Evening Standard, que es un diario inglés, en un diario neozelandés, porque se publicaron traducidas inmediatamente en Nueva Zelanda, de Weekly News, con ilustraciones de Fernando Ríos, de la revista mexicana, y Álvarez Moreno en la edición de Cuba. Hay además, y es muy interesante, yo no lo puedo mostrar, hay un cofre que publicó Asteroide en 2020 de 5 tomos sobre la obra completa de Chávez Nogales, que incluye todos los escritos literarios y periodísticos del andaluz, 9 libros en total, entre ellos este que decía que es el único que tuvo una cierta repercusión en el franquismo, Juan Belmonte, Matador de Toros. Se había reeditado en el franquismo una iniciativa de Ortega y Gasset, de Alianza Editorial, que estaba entonces, perdón, Ortega y Gasset no, de Ortega Espotor, ¿no?, que era el hijo de Ortega y Gasset, y Pradera, Javier Pradera y Jaime Salinas, que fueron el núcleo que generó luego el diario El País, y publicado el libro en el 69, y bueno, en ese ámbito de los toros tuvo una cierta repercusión. Pero están todos los libros y en una edición formidable, muy completa, con prólogos de Muñoz Molina, de nuevo de Andrés Trapiello. Por tanto, bueno, un personaje del que ahora quiero comentar un detalle biográfico, un personaje muy interesante, no solo tanto por su biografía, como sobre todo por su pensamiento, por cómo es un emblema de eso que el propio Trapiello ha llamado, aunque es discutido en la doctrina académica sobre la guerra civil, lo que se ha llamado la Tercera España, quien no comulgaba, y quizá el verbo es el más adecuado en este caso, ni con el golpe rebelde, el alzamiento fascista, ni con los excesos salvajes, héroes, bestias y mártires, es el subtítulo, ni los excesos salvajes del comunismo y el anarquismo en parte de la República y también a lo largo de la guerra en el Madrid, y no solo en el Madrid asediado por el franquismo. Ahora hablaremos del contenido del libro porque es muy interesante. Pero bueno, me interesa mucho el personaje. Por cierto, hay un documental, El hombre que estaba allí, es de 2013, es muy interesante, es media horita, os recomiendo a todo el mundo, no se va a perder demasiado tiempo y además se va a ganar, aunque durara 2 horas, se va a ganar porque es muy interesante. Está en Filmin, se puede ver en Filmin, de Luis Felipe Torrente y Daniel Suberbiola, que de nuevo cuenta es un documental sobre Chávez con fotos de la época, incluso hay algún vídeo en donde en una manifestación multitudinaria se le vislumbra allí en una esquina. Y
Aparecen declaraciones de, bueno, claro, los grandes expertos, la profesora Cintas, Trapiello, Muñoz Molina, el fallecido recientemente Jorge Martínez Reverte. Es un documental muy interesante que contribuye a entender mejor la figura de Chávez Nogales, ¿no? En las introducciones de las diferentes ediciones que manejo sobre el libro, ahí las autoras Cintas y Cañil eh, incluyen biografías someras de Chávez Nogales, y de esto quiero dar cuenta muy brevemente. Vamos a conocerle un poquito Nacido en mejor. Sevilla, perdón. Que vamos a conocerle entonces un poquito mejor a este personaje independiente, ¿no? En una situación en la que yo creo que era muy difícil ser independiente. Nacido en Sevilla, como decía, hijo de periodista él mismo desde muy joven, ejerció en la capital andaluza y luego ejerció en Madrid. La época más sustancial, diríamos, desde el punto de vista profesional de su vida, se produjo entre 1927 y 1937, porque ahí viajó por todo el mundo, fue un cronista, un reportero, tiene unos viajes por Rusia y en sus artículos hay esta visión lúcida, muy perspicaz, muy independiente, como decías, ¿no?, sobre diferentes lugares que visitó. Es un hombre muy inteligente, muy lúcido. Recorre en esa época una Europa muy convulsa, que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y está ya en estos años que están germinando el huevo de la serpiente, la aparición del nazismo y sus consecuencias posteriores. En el año 31, Chávez dirigía el diario Ahora, vinculado claramente a Manuel Azaña. Chávez era un acérrimo partidario de Azaña, con convicciones claramente izquierdistas. Inicialmente él mismo se define como comunista utópico, pero poco a poco se va desengañando. Eh, Se pone al servicio de la República cuando surge el levantamiento de Franco y sigue informando desde el comienzo de la guerra hasta noviembre del 36, sigue informando en Madrid. Decide que no abandonará Madrid hasta que no lo haga el gobierno republicano. Eh, Deja Madrid y deja España. Pasa por Barcelona, a recoger a su mujer y a sus hijas, a los que había hecho adelantarse en esa huida. Se exilia en París. En el 40, en 1940, tiene que volver a dejar París por la ocupación nazi. Su familia viene a Sevilla, no los va a volver a ver, y él se va a Inglaterra, se va a Londres. Y desde Londres sigue escribiendo sus crónicas, sigue ejerciendo con libertad el periodismo. Está 4 años solo, hasta el año 44, y ahí fallece con apenas él 46 años de edad, fallece al parecer de una peritonitis. Pero claro, no es tanto la biografía, que como ves es agitada y ya es descriptiva en sí de la situación de la época en España y de las peripecias que tanta gente no tuvo que pasar en aquella época, sino es su figura, es su postura frente al enfrentamiento civil, lo que nos parece, a mí por lo menos me parece ejemplar, y es muy útil para entender con una visión más panorámica, más rica, no maniquea, no solo simplista, como tantas veces, incluso hoy día, desde diferentes fuerzas políticas, ¿no?, se hace una lectura parcial del pasado, ¿no? Bueno, para acercarse con lucidez a la crispación, al enfrentamiento permanente, a la polarización, que en cierto modo, y salvando las muchísimas distancias, que nadie me entienda mal, uno puede apreciar también en la política española, ¿no?, evidentemente con muchísimas, afortunadamente, muchísimas diferencias con la época, ¿no? Chávez apuesta siempre, en todo momento, por una república, un ideal tanto utópico, de república ilustrada, modernizadora, la que hemos leído tantas veces, incluso en el pensamiento de Azaña, ¿no?, que quiere sacar a España de una España rural. Rural no solo con la connotación, diríamos, geográfica, ¿no?, sino casi diríamos con la connotación cultural. Una España del atraso, de la ignorancia, de la incultura, de la irracionalidad, del despotismo. Una España decimonónica, de un siglo XIX bárbaro. Que Chávez firmó, y es muy significativo, en los años 20, un manifiesto apoyando a Ortega y Gasset como referente intelectual y moral de, literalmente, un grupo de genérico y resuelto liberalismo. Esa es la postura. Está en contra de los excesos, evidentemente, del franquismo, pero también del fanatismo comunista, anarquista o del socialismo radical que se produjeron tras el inicio de la contienda, cuando esos poderes se hicieron dueños digamos,
del poder fáctico republicano. Una postura, la de Chávez, muy interesante desde mi punto de vista, en la que yo muy modestamente me encuentro reconocido, ¿no? Una postura de racional, equilibrada, no equidistante, no hay equidistancia, hubo un golpe de Estado, obviamente, contra el poder constituido, pero sí alejada de los sectarismos y en ese sentido una personalidad, a mi juicio, ejemplar, una referencia intelectual de primer orden que intenta en su hacer y en su pensar superar esa lucha fratricida entre las dos Españas y alejarse de esa visión excluyente entre buenos y malos, entre el combate entre los rojos y los azules, ¿no? Es indispensable y merecería la compra del libro por sí solo la lectura del prólogo. El prólogo, El ¿quién prólogo lo, de Sangre quién y lo, Fuego quién lo Salvajes. prologa, Alberto? No sé si me escuchas mejor. ¿Quién prologa el libro? Bueno, el prólogo al que me refiero el del propio Chávez Nogales, ¿no? Pero hay Ujú. prólogos en las ediciones, como decía la profesora Ana Cinta, la profesora María Isabel Cintas, en la editorial de Espasa, la profesora Ana Cañil, Andrés Trapiello, en la de Renacimiento, autores que desde hoy, Muñoz Molina en las obras completas, como comentaba, ¿no? Pero el prólogo al que me refiero en este momento, la lectura indispensable del prólogo, los demás prólogos son prólogos divulgativos de un autor de hoy que dice este es el libro que tienen ustedes en sus manos, incluyen la trayectoria biográfica, etc. El Ujú. prólogo de Chávez Nogales es un prólogo que es una tesis doctoral, digamos, es la manifestación clara de cuál es su posición, de cuál es su pensamiento. El posicionamiento moral, político del sevillano está ahí, y es una de las razones por las que el libro interesa, no solamente por lo que dice en el prólogo, sino porque en qué medida o en la medida en que sus ideas afloran en los cuentos que nos va a contar más adelante. Ahora lo veremos, o ahora hablaremos de la estructura. También interesa porque el libro, aparte de por el pensamiento político y moral de Chávez, porque conocemos ángulos que no son los consabidos de la guerra civil. La guerra civil, las versiones que nos llegan son muy maniqueas y muy condicionadas por la ideología que hoy se quiere defender desde las diferentes posturas políticas enfrentadas. Y en ese sentido, la postura de Trapiello reivindicando este tipo de personajes y este tipo de visiones más amplias, más ricas, menos mediatizadas, me parece muy interesante, ¿no? Y luego también interesa en sí, obviamente, porque las 11 historias son a la vez terribles y emotivas, ¿no? Dramáticas, sobrecogedoras, espeluznantes, pero también, bueno, por ello quizá muy tristes, pero muy iluminadoras. Entonces, bueno, quiero comentar, si te parece, muy brevemente los tres planos, esos tres planos de los que hablo, ¿no? Ujú. El papel, el emplazamiento político, la posición desde la que se sitúa, las vertientes no tan conocidas de la guerra que pueden aflorar aquí, y luego la estructura desde la que se plantea, los presupuestos de los que se plantea el libro. Como decía, se define Chávez como antifascista y antirrevolucionario por temperamento. Entonces aquí aparece la libertad, la independencia insobornable. Fíjate que seguía desempeñando en Madrid al principio de la guerra su trabajo con relativa normalidad, teniendo fehacientes, inmediatas, urgentes, a la puerta de su casa prácticamente, serias amenazas de fusilamiento por ambos bandos. Y él dice con toda la modestia, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Cuando la guerra estalla es cuando se da cuenta de que bueno, la salvaje ola de asesinatos perpetrados desde uno y otro lado del espectro político. Todo esto tiene una manifestación muy notoria que está en la historia de España y que algunos hemos estudiado en nuestras enseñanzas escolares, ¿no? Que es la muerte de los asesinatos paralelos del teniente Castillo a manos de la derecha e inmediatamente ese mismo día, el 13 de julio del 36, de Calvo Sotelo, a manos de la izquierda, pues a partir de ese mare magnum de sangre, la barbarie que tenía de sangre en nuestro país, Chávez Nogales aguanta al lado de la República por convicción, pero tiene la independencia de criterio suficiente para, para denunciarlo en sus artículos y denunciarlo en estos relatos. Se marcha de Madrid, como decía, diciendo, en el momento en el que abandona el gobierno, para instalarse en Valencia el gobierno, dice Chávez, me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. En mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco, asesinando mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros
los bandidos del tercio y los asesinos de la falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas. Este es el tono que nos vamos a encontrar en las historias de A Sangre y Fuego. Consciente, dice, de la imposibilidad de organizar un Estado en el que sea posible la humana convivencia entre los ciudadanos de diversas ideas y la normal relación con los demás Estados, que es precisamente a lo que se niegan hoy unánimemente con estupidez y crueldad ilimitadas los que están combatiendo. Fíjate, más frases de ese prólogo iluminador que se debería leer en las escuelas hoy día para superar precisamente estos fanatismos, esta descalificación del contrario, ¿no? Dice, rojo o blanco, tras la guerra, rojo o blanco, capitán del ejército o comisario político, fascista o comunista, probablemente ninguna de las dos cosas, o ambas a la vez, el cómitre que nos hará remar a latigazos hasta salir de esta galerna ha de ser igualmente cruel e inhumano. Dice, entre ser una especie de abisinio desteñido, que es a lo que le condena a uno el general Franco, o un kirguís de Occidente, como quisieran los agentes del bolchevismo, es preferible meterse las manos en los bolsillos y echar a andar por el mundo. Y eso es lo que hace. Se mete las manos en los bolsillos. Él se fue lo que hizo, él, precisamente, ¿no? Se fue. Se fue, pero sigue activo, por supuesto, publicando en el año 37 las crónicas escritas, crónicas ficcionadas, ahora lo veremos, escritas en el año 37, pero luego escribiendo sus crónicas en Inglaterra, de manera que, bueno, esta es una de las razones fundamentales, la principal quizá, esta postura ideológica política que me parece muy válida, muy valiosa, y está en esta obra maestra auténtica que es A Sangre y Fuego. El segundo eje importante es este, también está conectado con el primero, ¿no?, del libro. La segunda razón de la importancia es que tenemos ángulos que no son los consabidos. Fíjate que, bueno, yo creo que la izquierda, el relato de la izquierda, que es el hegemónico desde la transición, nos pinta un panorama idílico de una república así, que se mueve por ideales nobles, ¿no? La liberación de la mujer, la educación pública gratuita, la defensa de los oprimidos, la justicia social, los reconocimientos, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Parecería, bueno, todos evidentemente causas absolutamente defendibles, que por cierto, entre paréntesis, no quiero significarme demasiado políticamente, pero que en este momento el salir adelante, el que esas causas salgan adelante, el principal defensor o uno de los principales es la monarquía, es decir, es un régimen que permite precisamente desarrollar todo esto. En este momento lo está permitiendo, pero no quiero entrar demasiado en mis ideas. Pero evidentemente el otro ángulo, toda la barbarie que llevó Bueno, aparejada. después de 40 años de crímenes y sojuzgamiento, ¿no? Quiero decir, Claro, el tiempo no hubiera claro. permitido otra cosa, los años no hubieran permitido ya otra cosa. Se tratará de monarquía o de república, no es Claro. que la monarquía haya sido la hacedora de eso, Alberto, ha sido el pueblo español, yo Bueno, creo, ¿no? yo no voy a entrar en la discusión acerca de la monarquía, es un inciso del que me arrepiento, Es pero en muy cualquier caso difícil, es digo, muy Chávez difícil el Nogales tema. nos cuenta que la visión, nos cuenta no, sabemos que la visión hegemónica de la izquierda desde entonces es esta, pero y del mismo modo la derecha actual, revisionista, discute el carácter legítimo del golpe, el carácter ilegítimo, no considera ilegítimo el golpe de Estado, cuestiona el régimen republicano precisamente por todo ese clima de violencia, de desorden, de pillaje, de saqueo y destrucción. Desorden, pillaje, saqueo y destrucción estaba en palabras de un discurso de Calvo Sotelo en esos días, en las Cortes. Y bueno, fíjate que desde febrero del 36, el triunfo del Frente Popular, febrero del 36 hasta el levantamiento de Franco en el 18 de julio, hubo 400 asesinatos políticos de uno y el otro bando. Entonces, Hubiera estado bien acabar con ese desorden y restaurar la democracia, ¿no? Hubiera estado bien. claro. Entonces, esto ¿Qué es lo fue justamente lo interesante. que no se hizo? Esto es lo interesante de Chávez Nogales, que en contra de estas dos posturas maniqueas, y aquí es otra de las razones del libro, estas dos versiones hegemónicas, ni fue una cosa, ni la República fue aquello idílico del todo, evidentemente los fines nobles en muchos de los personajes están, ni se puede deslegitimar un régimen democrático, como era el republicano, y cuestionar que efectivamente lo que hizo Franco fue un golpe de Estado y al que le siguieron 40 años de dictadura. Bueno, Entonces, Alberto, esto es... permíteme otro inciso. Hay quien se está cuestionando que la República fuera una democracia y son dirigentes actuales y cercanos. Ya, En cualquier caso, yo hecho recomiendo, el claro, no inciso. quiero, yo creo que es irrelevante en mi caso, por lo menos, dejar aquí cuáles son mis ideas, ¿no? Yo estoy intentando contar
por qué el libro es interesante. Es interesante en primer lugar porque la posición de Chávez Nogales, la personalidad de Chávez Nogales me parece, a mí personalmente, que soy el que recomiendo los libros, me parece muy extraordinariamente interesante. En segundo lugar, porque creo que ofrece una visión que no es la consabida, no es la maniquea, no es blancos y negros, no es uno tenía la razón y el otro no, sino que, bueno, hay grises y que por tanto, y que además la idea de la tercera España, hay un porcentaje muy alto de gente que no participaba ni de unas tesis ni de las otras y sobre todo de las manifestaciones sangrientas y crueles. Y luego la tercera idea que me parece importante es estrictamente lo que nos describe, ¿no? El libro es durísimo. Los cuadros, las estampas que nos muestra de la guerra están repletas de barbaridades atroces, de ferocidad, de locura, de fanatismo, de irracionalidad, de horror, de violencia, de ira, de cólera ciega, de venganzas, de represalias, de paseos, de asesinatos, de fusilamientos, a sangre fría, sin explicación alguna, por meros indicios, en muchísimos casos. Un mar de sangre, y en ese sentido el título es muy significativo, héroes, bestias y mártires. Por cierto, hay también héroes y mártires. Por tanto, hay también muestras en el libro de valentía, de coraje, de arrojo, de solidaridad, de bravura, de heroísmo, de sacrificio, de nobleza, por ambas partes, ¿no? Confiesa Chávez, yo he querido permitir, en su prólogo, yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Y por tanto, sin complacencia, sin ideas preconcebidas, sin hacer distingos ideológicos, nos cuenta, y esto es el libro, 11 de esos episodios de terror y barbarie que a mi juicio subyacen todavía, quizá ahora menos, pero hasta hace nada estaban ahí, subyacen a las narrativas convencionales sobre el conflicto bélico. Las narrativas están sesgadas por la posición de parte. Y si desde la posición desde la que se habla, se excluye o se omite o se deja en un segundo plano lo que no resulta favorecedor para tus propias tesis. El que se hable desde una postura republicana y por lo tanto democrática y por lo tanto de defensa de, bueno, lo que hoy llamamos democracia, democracia constitucional, que se defienda esto y que a la vez se tenga la libertad de criterio, la independencia, la lucidez y el conocimiento, por cierto, también, ¿no? Como para denunciar las barbaridades, a mí me parece muy interesante. En este sentido, se nos cuentan historias de diferentes personajes, un periodista liberal, un falangista, un comunista, un soldado republicano, un aristócrata, un anarquista en lucha contra todo poder, un sacerdote, y a través de sus experiencias tenemos una crónica detallada de los sucesos que tuvieron lugar durante al menos los primeros meses de la guerra civil en España, desde el 18 de julio hasta que el libro está fechado a principios del 37. Son personajes y parece, si no, uno no está avisado, que se trata de una obra de ficción, pero no es así. Todos tienen su correlato real bien documentado. Dice Chávez en una nota introductoria, estas 9, porque primero está comentando las 9, luego se añadieron 2 más, estas 9 alucinantes novelas, a pesar de lo inverosímil de sus aventuras y de sus inconcebibles personajes, no son obra de imaginación y pura fantasía. Cada uno de sus episodios ha sido extraído fielmente de un hecho rigurosamente verídico. Cada uno de sus héroes tiene una existencia real y una personalidad auténtica, que solo en razón de la proximidad de los acontecimientos se mantiene discretamente velada. Entonces, bueno, es muy interesante, o elementos que a mí me parecen muy interesantes en esta descripción de las historias son, uno, esa precisión periodística, hay un periodista detrás, claramente, en la descripción de los detalles, ¿no? Luego la prosa muy clara, concisa, el talento para la narración, la alternancia de personajes que representan puntos de vista diferentes y por tanto la visión es muy panorámica, la construcción muy penetrante, muy verosímil de las diferentes personalidades, ¿no? Acaban sumergiendo al lector. Es un libro de lectura indispensable, ¿eh? Me parece una auténtica obra maestra y además muy esclarecedora en relación con el modo de enfrentar la realidad ideológica, política de nuestros días también, y para entender mejor la guerra, ¿no? Sumerge, como digo, al lector de un modo muy realista en aquellos días y lo aleja de esa habitual y reduccionista dicotomía entre buenos y malos. Entonces, bueno, yo si te parece puedo comentar alguno de los cuentos o las historias que se vea. Sería entonces una obra de no ficción, como la que presentabas la semana pasada, ¿no? Una obra de no ficción, igual que 14 de abril.
Claro, bueno, el 14 de abril está extraída los datos, los documentos, los personajes son personajes reales. Aquí no, aquí es un sacerdote que seguro, tal como cuenta Chávez Nogales, tiene un correlato real, pero Ujú, nosotros no lo conocemos. Es decir, ujú. si nosotros no sabemos que existe ese correlato, es una ficción. Son personajes con sus vidas, solo que todos ellos son sucesos que él, como periodista, ha documentado, ha conocido, conoció de primera mano, estaba en la calle, conoció de primera mano en aquellos días. Pero contado, insisto, con independencia de criterios, sin ningún apriorismo político, lo cual es imposible. Todos tenemos una postura ideológica, pero si al menos tienes la voluntad de decir lo que yo llamo siempre, y me vale para la vida en general, voy a trivializar, voy a bajar de tono y va a resultar muy prosaico, ¿no? Vamos en el coche y vemos a alguien que desde atrás nos pita injustificadamente, quizá porque vamos muy despacio, o alguien que nos adelanta y prácticamente sin darse tiempo a sí mismo a crear un espacio suficiente entre su coche y el nuestro, se nos mete delante, o hace cualquier barbaridad, se mete a mano izquierda o a mano derecha sin poner el intermitente y despotricamos. 5 minutos después estamos haciendo lo mismo. Es decir, yo le llamo esto mirarnos desde fuera. Mírate desde fuera. ¿Qué pasaría si estuvieras en el otro lado? Te das cuenta de que estás defendiendo de manera acérrima algo que probablemente desde otra posición la verías desde otro punto. Si no tuvieras tus anteojeras, todavía ser mucho más Bueno, pero trivial. Alberto, hay personas que no hacen eso. Hay personas, Hay personas que no te adelantan por la izquierda y hay personas que son respetuosos en el volante. no, no me refería al hecho de ser escrupuloso, no. Lo que está, a que cumplas las normas o no cumplas las normas. Me estoy refiriendo a la reacción de quien ante un determinado hecho reacciona diciendo, pero qué barbaridad, pero si tú haces 5 minutos después ese mismo hecho, para ti te parece lo más normal del mundo. Voy a poner otro ejemplo muy prosaico, pero que describe, a mi juicio, de una manera quizá, esto es totalmente opinión y totalmente discutible. Todo lo que digo es discutible. Pues el hecho, más allá de los hechos de que este es el libro y de esto habla, ¿no? Pero Mm. incluso el modo de presentar aquello de lo que habla el libro está hecho a partir de mi mirada, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo más trivial en el que seguro que vamos a estar de acuerdo y que a mi juicio describe lo que es la sociedad española. ¿Por qué el 99,9% de los seguidores del Real Madrid ven que esa falta en el área fue falta y fue penalti y el 99,9% de los de Barcelona dicen que no? Y a la inversa se invierten los argumentos. No es posible racionalmente. No es posible encontrar, insisto, estamos hablando de si es penalti o no es penalti, puede Porque ser es un discutido, juego, es Alberto. distinto que una Porque ideología, es un pero juego, en eso no nos va la vida. Es un juego, en eso no nos va la vida. con más razón todavía, con más razón todavía. Ahí se puede apasionar uno Reproducimos que no hay peligro. apriorismos, reproducimos sesgos, reproducimos anteojeras, miramos a Gales, quítate las anteojeras, intenta mirar con libertad, intenta mirar sin apriorismos. Y en ese sentido me parece interesante. Uno lee un periódico, yo estoy suscrito a 2 periódicos de planteamientos radicalmente distintos. No voy a decir cuáles son. Uno de ellos sabemos de antemano qué es lo que nos va a decir y sabemos ante el mismo hecho lo va a interpretar en un sentido y en otro. No es posible. Dice cosas acerca de nuestros sesgos. Es absolutamente imposible liberarse de los sesgos, pero sí hay que, a mi juicio, hay que tener muy claro que existen los sesgos y por tanto estar lúcido, mirarte desde fuera. ¿Esto que estoy contando obedece realmente a la razón? Ahí está el ideal de la República en el fondo. Ese es el ideal de la República. Claro. La razón, los argumentos, el pensar, los expertos, la investigación, el formar opinión con criterio. Ese es el gran, a mi juicio, ese es el gran, son los grandes valores republicanos. Eso exige conocimiento, ilustración, educación, saber, leer, libertad. Todo eso me parece fundamental. Pues bien, lo que nos dice Chávez es que más allá del argumento ideológico de fondo, las historias que se produjeron en esos años, en esos meses en concreto de los que habla el libro, fueron idénticos, con idéntica brutalidad, con idéntico salvajismo, con idéntica barbarie de un lado y de otro. Entonces, por ejemplo, algunos de los cuentos, no sé cómo estamos de tiempo, por ejemplo, Masacre, Masacre. Estamos bien, nos da tiempo Masacre, algún Masacre es un más. cuento que nos sitúa en Madrid, en el que los ciudadanos, bueno, esto también es esta idea de documento histórico, de cómo era la vida en la época, ¿no? Los ciudadanos desarrollan sus labores cotidianas con relativa normalidad, pese a que están bombardeados cada 5 minutos. Por cierto, hay muchos detalles concretos de cómo los ciudadanos tenían una cierta tranquilidad porque había unas alarmas que avisaban de cuándo iban a producirse los bombardeos, pero como también, formando parte de los incidentes bélicos, se destruían
objetivo militar era destruir los sistemas de alarma de tal manera que no pudieran defenderse con antelación. Hay barbarie también, ese tipo de hechos. Y bueno, cada nuevo bombardeo de los aviones franquistas, que provocaban obviamente la muerte de ciudadanos civiles inocentes, provocaba automáticamente la reacción de los milicianos de la llamada Escuadrilla de la Venganza. Sin respaldo oficial alguno, sin, por supuesto, juicios justos, sin, por supuesto, ninguna autoridad oficial republicana respaldando esos comportamientos, imponían el nuevo orden revolucionario. Y lo que se nos cuenta es, bueno, un régimen de terror hecho de represalias terribles y fusilamientos indiscriminados inmediatamente después de los salvajes bombardeos franquistas, ¿no? Entonces nos cuenta todo esto a través de un personaje, Valero, un típico intelectual revolucionario. Además, fíjate que hay muchos personajes en este cuento en concreto, aparecen como personajes André Malraux, que estaba aquí, Alberti, María Teresa León, que está tomando en uno de los cafés en donde se encontraban los periodistas, los políticos en la época, agotados. Este Valero, este personaje, se ve enfrentado al dilema de, bueno, una de estas sacas que hace los escuadrones estos, detienen a su padre porque fue en su momento militar. Militar, claro, militar, y asociado automáticamente en esa inmediatez fanática de esos momentos al fascismo, y por tanto fusilado. Valero, fusilánime, no es capaz de enfrentarse a la gente de su grupo y va a permitir que a su padre lo fusilen. La gesta de los caballistas nos desplaza a Andalucía, los caballistas son marqués, señoritos andaluces con sus hijos, y bueno, todo el movimiento de los frentes, quién domina este pueblo ahora, quién lo domina después, se nos cuenta con una sucesión de barbaridades. Ahora está ocupado por el ejército franquista y por lo tanto se produce el exterminio de todos los que sospechosos, pero sospechosos por pruebas muy básicas. Y a la inversa, 2 días después, ese pueblo pasa a ser recuperado por las tropas de la República y se produce exactamente lo mismo. En ese cuento hay una pequeña anécdota que sabemos que es real, yo ya la había visto también, me parece que en el caso de la guerra de Ucrania, eh, que es que, claro, como salvo aquellos que van uniformados, no sabemos a quién pertenecen, se cogía por el cuello al primero que te encontrabas, le desgarraban la camisa, le miran yo soy zurdo y me marco el izquierdo, pero le miran el hombro derecho al descubierto. Si tiene en el hombro derecho la piel amoratada de los culatazos que da el fusil una vez disparado, es que ese ha sido combatiente y por tanto allí mismo se le descerrajan 2 tiros. En el cuento interesa porque Rafael, el hijo menor del marqués, y Julián, el maestrito, Rafael es el señorito, Julián el maestrito, es un luchador comunista, ambos eran colegiales en la escuela, amigos, conocidos, y de repente tenemos un ángulo de la guerra, cómo la guerra rompe una relación que era normal. Bueno, está implícito, lógicamente, los conflictos de clase, etc. Es interesante y a lo lejos una lucecita. Es un cuento también muy, muy, muy triste, muy, muy duro. Ahí estamos en la quinta columna, ¿sabes? La quinta columna, Sí, Madrid. personajes del Madrid asediado que comulgaban con las tesis de los rebeldes, ¿no? Y bueno, a través de de códigos morses, con linternas, con lámparas, van comunicándose desde el interior de la ciudad a otra casa que está un poco más lejos, otra que está un poco más lejos, y al final conectan con la casa de campo, que era el primer frente de batalla. Casa de campo hoy es Madrid central, diríamos, casi, ¿no? Sin embargo, en ese momento era la línea del frente, ahí estaba la frontera, digamos. Entonces, lo mismo, la sospecha se detecta con las luces que extrañas en la noche madrileña, y a partir de ahí las persecuciones, las localizaciones, ejecuciones sumarias, tiros de gracia, asesinatos por la espalda. Eh, con siempre en los cuentos un punto de reflexión casi diríamos filosófica, abierto el cuento casi siempre a la duda moral, al cuestionarse ¿y esto qué es? Hay algún personaje siempre que no lo tiene suficientemente claro, que siendo por ejemplo republicano y defendiendo los ideales de la República no está del todo conforme, pero no es capaz, o sí, de sobreponerse a aquella vorágine, y no está del todo conforme con que se proceda de esa manera, meramente por indicios o como sabes también, ¿no? Se dieron muchos casos en los dos bandos, ¿no?
bueno, aquel señor que tenía un problema de lindes con su vecino y Mm. aprovechaba la denuncia falsa para cargarse al vecino y hacerse con su tierra. Todas estas cosas que son ángulos que quizá no son tan conocidos de manera general, pues están ahí también. Es terrible la columna de hierro. La columna de hierro nos lleva al Levante y ahí hay una tropa de facinerosos, de expresidiarios, de gentes liberadas de las cárceles, gente salidas literalmente de los tugurios, dice, del barrio chino de Barcelona, pero también desertores de los frentes aragoneses y genuinos luchadores por la República. Pues bueno, esa columna de hierro se mueve por los pueblos valencianos llevando a cabo todo tipo de abusos, matando y saqueando impunemente, y no hay ningún poder legítimamente constituido que sea capaz de hacerle frente, ¿no? Para desesperación, y esto está presente en el cuento, de los comités revolucionarios pacíficos, ¿no? Que defienden pues, el orden constituido, pero sin este tipo de locuras. Uh, por eso es muy interesante también la idea de las confusiones. No se sabe muy bien quién es quién. ¿Qué hacías, idiota? Le preguntó Jorge, sorprendido de hallarse entre sus amigos de la víspera, como de haber estado combatiendo contra ellos sin saberlo, respondió: peleaba contra los fascistas. Pero si los fascistas son estos de ahí fuera, es decir, esta confusión absoluta de que ya no sabes exactamente en qué bando están. Recuerda que hace unos meses presentaba aquí Orfanato, un libro sobre Ucrania, en donde se nos contaba lo mismo, lo difuso de las líneas del frente. ¿Este qué es? ¿Es de los nuestros o no es de los nuestros? ¿De quién soy yo? ¿Cuáles son los míos? No acabas por saberlo. Esta idea de la tercera España, mucha gente que por azares geográficos, circunstancias de la vida, se vio envuelto en un bando y no sabía exactamente qué es lo que estaba Es defendiendo. lo Todo que esto. debe ser una guerra en la vida real, Alberto. Lo que debe ser una guerra en la vida real. Es que luego en las películas parece que está todo muy definido. En la vida real una guerra es eso. Exactamente. Ese es otro de los valores grandísimos del libro, ¿no? Esto es una guerra real, ¿no? Entonces, bueno, y por el medio permanentemente la denuncia del absurdo, de la guerra, del sufrimiento estéril de la gente normal, que en gran parte, como digo, son totalmente ajenos a las consignas, ¿no? Eso está, por ejemplo, también en El Tesoro de Briesca, que es en un pueblo, un comisionado de la República, Arnal, intenta salvaguardar bueno, pues el tesoro de Briesca, ciertos elementos de valor artístico, telas bordadas, obras de arte, cálices, custodias de las iglesias, tallas románicas, etcétera, dos cuadros del Greco que había también en el pueblo, ¿no? Y nos cuenta la peripecia de este señor intentando vanamente sobreponerse a aquella vorágine de unos y de otros, porque por el pueblo entran unos y otros, y hay combates con explosiones, con muertes. Y fíjate cómo cierra, ¿no? En la plaza desierta solo quedaron junto al rescoldo de la hoguera sacrílega aquellos dos cuerpos sin vida, el del Deserdever, ambos sacrificados a la barbarie de la más cruenta de las guerras. Este es el tono del libro, y esto es lo que resulta conmovedor y triste, ¿no? Los guerreros marroquíes, otro que se centra en la guardia, bueno, no sé, La los Guardia Mora de moros de Franco. Franco, Mm. sí, sí, de la crueldad inusitada, ¿no? La llegada a mente de los pueblos republicanos, no solamente por la pérdida del poder establecido, ¿no? Sino por la llegada cruel de las atrocidades de los moros, ¿no? Entonces, bueno, hay un personaje, un caid, que es apresado por la milicia republicana y es detenido, y lo llevan a Madrid para encerrarlo, y bueno, Chávez nos lo muestra mientras atraviesa la ciudad y nos cuenta a la vez la perplejidad humana, el asombro de aquel hombre que no había visto una gran ciudad, pasa por la Gran Vía, lo llevan en camiones al descubierto para que la población se anime y vea que han detenido a los rivales, ¿no? Y nos cuenta, nos pone en la posición del caid y cómo a la vez hay un asombro de aquella ciudad, de rascacielos, y sin embargo el terror, el miedo, porque sabe a dónde lo están llevando, ¿no? Sabe que las horas de vida que le quedan son muy pocas, ¿no? Hay un cuento también muy, muy conmovedor, Viva la muerte. Y estamos en un pueblecito de la Sierra Madrileña y ahí tenemos, bueno, pues familias, entre comillas, familias bien, familias burguesas que viven recluidas o que les cogió el verano en la sierra y bueno, ahí vemos pues cómo luchan milicianos de uno y de otro lado, el miedo que tienen esas familias, el cuento se desvía en un momento determinado y nos lleva a Valladolid, a una gran manifestación fascista en Valladolid, y hay personajes ambiguos, la revolucionaria
que trabaja como sirvienta en la casa de estos burgueses y que en un momento dado el gran señorito de la casa está jugándose la vida y ella lo ayuda a esconderse, pero cómo meses después, este señorito, que ya es una gran autoridad falangista, se le plantea el mismo dilema moral, porque está a punto de ser fusilada esta chica, junto con otros defensores de la República. Y por tanto tenemos la barbarie, pero a la vez los atisbos, a veces muy explícitos, de acciones de altruismo, de misericordia, de generosidad, de nobleza. Es decir, bueno, las contradicciones del dualismo del alma humana, ¿no? Que es algo más, como digo, que el blanco y el negro. Vigornia es otro cuento muy interesante. Vigornia es una especie de gigante, un anarquista desaforado que lucha con un mazo, no tiene otra arma que un mazo, entra en el cuartel de la montaña, en la toma del cuartel de la montaña, y luego acaba metiéndose unos tanques de fabricación rusa y lo vemos en el frente, en esos tanques que ni siquiera apenas sabe manejar, ¿no? Consejo Obrero es también muy interesante. Daniel es un obrero, un tornero de una fábrica que han expropiado los sindicatos revolucionarios y hay un alegato muy elocuente, muy interesante, ¿no? Porque sometido al patrón toda su vida, ahora se ve sometido por su indiferencia, es alguien no significado políticamente, ¿no? Se ve sometido a la arbitrariedad, y a la violencia del comité revolucionario, ¿no? Condensa, a mi juicio, ese cuento el núcleo central del libro, ¿no? Esta idea de la irracionalidad y el fanatismo que conlleva la guerra. Hay un alegato espléndido, ¿no? Yo servía al patrón, la fábrica era suya, él mandaba y nosotros los trabajadores obedecíamos. Procuraba estar a buenas con él. Vosotros, le dice el comité, luchabais, yo no. Vosotros queríais mandar, yo me había resignado a obedecer. Vosotros queríais ser los dueños de la fábrica, yo no lo he soñado nunca. Ya sois los amos, ya mandáis. No os pido más sino que me dejéis vivir y trabajar como me dejaba el patrón. No os discuto la victoria, no os reclamo una parte. Yo no era de los vuestros, no estaba en vuestro sindicato, pero tengo derecho a la vida y al trabajo. No vais a ser peores que los burgueses. Aquí está el pensamiento de Chávez Nogales, ¿no? Y fíjate otra frase, aquí la voz del narrador. Le condenaron, sin embargo. ¿Por qué? Por lo mismo que condenaban antes la burguesía, por miedo. Miedo a la libertad. El miedo odioso del sectario al hombre libre e independiente. Fue una lástima. El día en que el Consejo Obrero expulsó del taller al obrero tornero Daniel, se perdió la causa del pueblo. Los cañones del ejército sublevado martilleaban inútilmente las trincheras de Madrid. Los aviones italianos y alemanes asesinaban en vano mujeres y niños. Pero la causa del pueblo se había perdido por ese sencillo hecho, porque el Consejo Obrero de una fábrica había tomado el acuerdo de expulsar a un obrero por el delito de haber defendido su libertad. Y fíjate otra frase que es un lema que se repite muchas veces asociado al pensamiento de Chávez Nogales. Murió batiéndose heroicamente por una causa que no era suya. Ya veis que el tono de Además tiene un punto poético, es un excelente escritor. No puede uno leer el libro más allá de las reflexiones teóricas a las que induzca sin conmoverse. Hay dos cuentos más, y cierro, adicionales, estos dos que completan los 11, que los halló la profesora Cintas, un hallazgo también, es una investigadora que ha trabajado la obra de Chávez Nogales, son El Refugio y Hospital de Sangre, inéditas hasta hace relativamente poco, aparecen en la edición de Renacimiento de 2013, por Trapiello, y están en Bilbao ambos. El primero de los casos es por cierto, ya también permite discutir, si quieres hacer un análisis ideológico y reflexionar sobre ello, permite discutir también la dicotomía de el ejército fascista de Franco y nosotros los gudaris vascos luchando contra el ejército franquista. Es mentira, o por lo menos no es del todo cierto. Franco fue muy ayudado, entró muy ayudado por gudaris, guerrilleros absolutamente nacionalistas y absolutamente franquistas, cristianos viejos de Euskadi. Pero bueno, más allá de esto, la historia es Bilbao salvajemente bombardeado y un hombre que va a entrar en el refugio con la llamada de la alerta, entra un poco tarde, sus hijos y su mujer entran un poco antes, sus hijos, me parece, la mujer no entra todavía, y cae una bomba justo en el refugio y quedan los escombros y previsiblemente han muerto sus hijos. El terror de este señor a 5 metros del refugio, habiéndose salvado, y la historia humana, lo estamos viendo, por ejemplo, en el terremoto de Siria, lo hemos visto, lo vemos en Ucrania, ¿no? Ves que estarán con vida, no estarán con vida, las tareas de desescombro, eso es el refugio. Y Hospital de Sangre son unas monjitas
también en Bilbao, que está en un hospital y le llegan 4 milicianos asturianos revolucionarios, blasfemos, ateos, rudos, y como la monjita, bueno, los atiende, los cuida, están muchos, varios de ellos al borde de la muerte, los atiende, y ella está escribiendo una carta, y no quiero desvelar, está escribiendo una carta, se interrumpe la escritura de esa carta porque llegan estos soldados a los que hay que atender, y no quiero desvelar a quién está escribiendo la carta, simplemente diré que es un personaje familiar suyo, que es un personaje de altura, de importancia, con un rango importante entre las autoridades republicanas. Eh, por muchos motivos, este libro, en cualquiera de las ediciones, es muy interesante. Yo invito, lógicamente, a leerlos y a profundizar en ello y, por supuesto, a debatir, como es natural, las muchas ramificaciones de todo tipo, ideológicas, personales, emocionales, políticas, a las que se abren. Muy bien, Alberto. Pues yo creo que no sé si un fragmento, si no sé si tienes preparado algún pequeño fragmento para Sí, que bueno, podamos escucharlo antes de la canción. creo que en Internet está el preámbulo del libro entero. Por lo tanto, aconsejo que se lea entero. Yo voy a leer simplemente el comienzo, la Ujú. primera parte del prólogo del propio Chávez Nogales. Pues vamos con La ello. canción que avanzábamos hace un rato es La hija de Juan Simón. Mm. La hija de Juan Simón es una canción muy popular en aquellos días. No hay que yo recuerde ninguna canción en particular citada en el libro. Yo he buscado canciones populares, no querría buscar, evidentemente hay referencias a canciones de un bando y canciones de otro, ¿no? Pero no era el caso, no quería, creo que lo oportuno era, bueno, el pueblo llano, la mayor parte de la gente que escuchaba esos días, hay muchas, y la hija de Juan Simón era muy exitosa en esos días porque formaba parte de una película del mismo título, dirigida por José Luis Sáez de Heredia, Ujú. eh, y producida por Luis Buñuel, que se había estrenado, fíjate, a mediados de diciembre del 35. Por lo tanto, 6 meses antes de los acontecimientos que se nos cuentan en el libro. Interpretada por Angelillo, que Mm. era también quien la interpretaba en la película. De manera que eso es el cierre musical muy oportuno, nos ayuda también a trasladarnos a esa época terrible, pero sobre todo el libro. Recomiendo la lectura de A Sangre y Fuego en cualquiera de las ediciones. La de Renacimiento es muy bonita, en la medida en que el término bonita no desentona en un ámbito tan trágico. Con Y eso vamos nos entonces con vamos a ese. quedar precisamente con el libro, con ese pequeño fragmento del prólogo, ¿no? Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria, trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista, heredera inmediata de la aristocracia terrateniente, que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de cambio, como dicen los marxistas, ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Cuando iba a Moscú y al regreso contaba que los obreros rusos viven mal y soportan una dictadura que se hace en la ilusión de ejercer, mi patrón me felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma aseguraba que el fascismo no ha aumentado en un gramo la ración de pan del italiano, ni ha sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho de mí, ni creía que yo fuese realmente un buen periodista. Pero a fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y censuras, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria.